Vamos a estar en Mateo 4, del 1 al 11. Si necesita una Biblia, puede alzar su mano y uno de nuestros hermanos le puede ayudar. Hay Biblias en inglés delante de ustedes, o si no, le podemos pasar. So if you want an English Bible, there's English Bibles in front of you. If you need a Spanish one, just raise your hand and we will help you out. Entonces vamos a leer, como dije, Mateo 4, del 1 al 11. Un pasaje corto, pero tiene mucho significado. Yo sé que muchos, me imagino, lo conocen, sobre la tentación de Jesús en el desierto por el diablo. Y si están usando nuestras Biblias, vamos a estar en la página 1470. Esta es la palabra de Dios. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo le tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo le dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Esta es palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a hablar de tentación. Y la primera cosa que se me vino a la mente fue esto. ¿Quién no quisiera un pedazo de este postre ahora mismo? ¿No? Si le gusta el chocolate, ¿no? Yo sé que ahora una hermana va a traer uno mañana, un pastel con chocolate. No tienen que esperar mucho, ¿okay? Estoy poniendo la tentación y ya mañana en el picnic vamos a tener un postre. Pero hay cosas que el ojo, cuando lo ve, dice que lo quiero, ¿no? El deseo crece adentro y estamos impulsados ¿para qué? Para querer esa cosa. So whatever the thing is that we desire, something grows inside of us and says, I want this and I want it now. No importa qué cosa sea. Puede ser que sea dinero, puede que sea, algún acto sexual, cualquier cosa que sea, si queremos un carro. A veces hablamos mucho de cosas materiales, pero a veces son acciones. La tentación viene en que cuando crece ese deseo, nos mueve la mente, nos mueve el corazón y decimos: tengo que hacer un plan, tengo que hacer una acción porque esta cosa lo quiero. Y la batalla comienza, ¿no? La batalla comienza y la batalla de realmente está pasando ¿en qué? En la mente. En realidad, como nosotros entendemos, cuando la Biblia explica, los deseos crecen del corazón. Porque la Biblia dice claramente que de nuestro corazón es la fuente de todos los deseos. Y regularmente es que la mayoría no son deseos buenos. Especialmente si no conocemos al Señor, nuestro deseo todo el tiempo es hacer cosas que no dan gloria a Dios. En esta noche vamos a ver que Jesús fue al desierto y fue tentado. Y fue con ese propósito. Si miran el primer versículo, lo cual se pudiera escribir un sermón totalmente aparte con nada más ese versículo, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. En otras palabras, Jesús está yendo con ese propósito, sabiendo que el Espíritu lo está llevando con este propósito. Van a haber cosas que de verdad lo van a tentar. Primeramente, lo que quiero decir es esto, porque yo sé que posiblemente han oído esto antes o han leído esto antes, y es muy fácil decir: bueno, Jesús era Dios, Él era como superhumano y esto era fácil para Él. Él dijo unas cuantas palabras y no era nada. No, es muy importante que tengamos esto presente si vamos a hablar, y es que la tentación para Jesús era muy real. En otras palabras, Él de verdad fue tentado. La única diferencia entre Jesús y nosotros es que Él no cayó. Nosotros caemos todo el tiempo. Alguien te pone este postre delante de ti y tú dices: ay, no, estoy a dieta. Y te dicen: no, un pedacito. Y dices: bueno, un pedacito, ¿cómo no? ¿Okay? No importa lo que sea. Y de una vez queremos hacerlo. Esa es una cosa. Segundamente es esto. El centro de lo que vamos a hablar esta noche es esto. Y es que lo que más nos pueden ayudar
son los que tienen experiencia. Y esto es lo que significo con esto. Regularmente, cuando hay una tentación, cuando hay una dificultad en nuestra vida, la persona que ha pasado por esa dificultad, por esa tentación, es regularmente la persona que tiene la experiencia para ayudarme a mí, que también estoy pasando lo mismo. So usually the person who's been through that whatever temptation or whatever experience is the one that can actually help me. En otras palabras, si yo fuera a ser la persona más efectiva para ayudar a alguien a bajar de peso, que tengo que ser una persona que ya ha bajado de peso, una persona que tiene una dieta saludable, algo así. Entonces, es la persona que buscamos, alguien que tiene las calificaciones y la experiencia para hacerlo, dependiendo de lo que sea. ¿Okay? Si quieres buscar que alguien te enseñe a cocinar, ¿qué dicen? No encuentro un cocinero flaco, ¿no? Porque posiblemente no sabe cocinar. Depende de lo que sea. Si alguien dice, bueno, yo estoy pasando por cáncer, ¿quién va a buscar a esa persona? Va a buscar a alguien que ya ha pasado por cáncer. Okay. Si alguien está pasando una dificultad en su matrimonio y está siendo tentado, posiblemente va a hablar con alguien que ya ha pasado con eso. Hay algo muy interesante en eso, y vamos a hablarlo mucho más tarde, que si hablamos con alguien que ya ha pasado por esa tentación, ha pasado por ese fuego, como decimos, esa persona tiene una experiencia que es sin igual, porque lo que yo traigo a esa situación, esa persona ya lo sabe y me puede ayudar como cualquier otra persona no puede. So whatever the experience is, if somebody is going through, if that person has been through it, they can help me like no one else. Primeramente, antes de seguir, algo muy interesante de este pasaje para verlo en su contexto, en el libro de Mateo, estamos viendo algo interesante que Mateo está haciendo aquí. Primeramente, si tienen sus Biblias abiertas, en el capítulo 2, que regularmente leemos sobre Navidad, se termina con Jesús yendo a Egipto, ¿no? Y después de Egipto vuelven y viven en Nazaret, pero es como ver el Antiguo Testamento otra vez. ¿Qué pasó con los israelitas? Los israelitas tuvieron que pasar un tiempo en Egipto. Okay. Y después, ¿qué pasó cuando estaban en Egipto? Pasaron por las aguas. Y eso es como muy parecido al capítulo 3, que tenemos a Jesús siendo bautizado. Y ahora en el capítulo 4 es muy parecido a que cuando los israelitas pasan el agua, pasan un tiempo en el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Y ahora tenemos a Jesús pasando 40 días. Y muchas personas, muchos críticos dicen que Mateo está haciendo esto a propósito, porque el propósito de Mateo es enseñarle al pueblo que Jesús es el verdadero israelita, que Jesús es el verdadero Mesías. Entonces, en él poniendo estos paralelos, él está diciendo, mire, Jesús está haciendo lo que nosotros nunca pudimos hacer. Él pasó por Egipto, él pasó por las aguas, él pasó por el desierto, y aún así es el mejor israelita, el verdadero Mesías que siempre esperábamos. Y quiero que tengan eso un sentido del contexto de lo que está pasando aquí en el libro de Mateo. Primeramente, todas las tentaciones fueron real para Jesús, pero no pecó. Miren esto, cuando dice el versículo 2, después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Tuvo hambre. Okay, so after 40 days and 40 nights, he was hungry, lo cual nos deja saber qué. Que no comió. No sabemos si tomó agua, es muy posible que sí haya tomado agua. Me imagino que es un largo tiempo sin tomar agua, pero es muy posible que sí. Por eso 40 días no comió. Lo cual no hubiera dicho que lo hubiera estado totalmente cansado, ¿no? Desgastado. ¿Algunos de ustedes han ayunado? Posiblemente un día. Nosotros regularmente ahora en día que hacemos, hermano, si usted puede ayunar por una hora o su almuerzo, o un día es mucho para mucha gente. Dicen, ay no, pastor, es que yo me desmayo y el azúcar se me sube y no puedo el café, pastor, ese café no lo puedo perdonar. Y nosotros hoy en día no es lo mismo, pero pasar un tiempo así sería ¿qué? Sería muy fuerte, lo cual tiene sentido que la primera tentación es la más débil. Okay? So, el enemigo, okay, el diablo que estamos hablando en este pasaje, él comienza ¿a dónde? En el punto más débil. So the devil, when he's going to attack, when he's going to get you at the weakest point. En este sentido era el hambre, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser
hay un punto que tú no tienes paciencia. Y el día todo se te ha ido mal, no dormiste bien y ya pasa algo y en ese punto pierdes totalmente que toda la paciencia y la ira sale. Y tú dices, ay, qué cosa, ¿cómo va a ser que pasó? ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones, dependiendo de donde sea, que como que están creadas para ponernos como bajo presión y a un momento exacto hay una explosión. En el sentido que vemos aquí, Jesús sin duda estaba en un punto débil, estaba débil físicamente y quería comer. Eso es humano. Y es importante saber eso porque es una tentación muy real. Vemos algunos paralelos aquí con ¿qué? Con la historia en el Antiguo Testamento, con Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Había ido a cazar y volvió a la casa y ¿qué? Tenía hambre. Y a veces cuando la gente tiene hambre, yo no sé como ustedes, ¿no? ¿Algunos de ustedes se ponen de mal humor con el hambre? Yo sé, ustedes son muy amables, pues yo me imagino que no. Ustedes son personas muy amables. Mañana voy a tener las hamburguesas ahí listas rápidas para que no se me pongan mal. Pero hay gente que se ponen así malísimo si no me dan la comida ahora mismo. ¿Por qué? Porque el hambre es un poder. So being hungry, having that desire is a very raw, natural desire to want to eat, and we will do anything to do it. Miren de la manera que el enemigo lo ataca, viendo ahí el principio de versículo 3, dice esto: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Vamos a pasar a las tres tentaciones. Esta primera, miren exactamente las palabras del enemigo: si eres el Hijo de Dios. ¿Qué está haciendo el diablo? Está poniendo una semilla de duda. De duda. Eso fue lo que el diablo hizo en el principio, desde Génesis. ¿Qué hizo el diablo con Adán y Eva, específicamente con Eva? ¿Será que Dios dijo? Ahí está la clave. El enemigo comienza con la duda. ¿En cuándo? ¿Cuándo lo hace? Cuando estamos más débiles. Cuando estamos más débiles. Y esto nos pasa a todos nosotros. En el punto que estamos más débiles, posiblemente, no sé cuándo sea, sale una voz que dice: ¿será que el pastor dijo que es así? ¿Será que lo que Dios dijo es esto? ¿Será que de verdad Dios me perdonó? Ay, yo soy tan malo. Comenzamos a que esa duda comienza a crecer como una raíz. Y la gente dice que tal y tal iglesia y tal pastor es un falso profeta. Entonces todos son falsos profetas. ¿Cómo yo sé cuál es verdadero? ¿De dónde está hablando el diablo? Miren lo que Jesús está haciendo. Jesús dice que la escritura no se va a contradecir. No se va a contradecir. El diablo está hablando de un salmo. Y en ese salmo dice que ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús dice, bueno, yo sé que también la Biblia dice que no debo poner a prueba a Dios. En otra palabra, si sé una verdad y me dicen otra verdad, tengo que verlas juntas y dar cuenta cuál de verdadmente está sobre la otra. Para ponerlo de otra manera, la suposición es obligar a Dios y la fe es seguir a Dios. La suposición que el enemigo está tentando a Jesús es esta. Bueno, la palabra dice que tú puedes hacer lo que te dé la gana y Dios te va a cuidar. Eso es lo que el enemigo está diciendo. Jesús dice, espérate un momento. Yo también conozco la palabra. Y la palabra dice que no debo poner a Dios a tentación, que debo que seguir a Dios. En otra palabra, tenemos que poner una verdad más fuerte sobre otra y ponerla a aplicación. Por ejemplo, sin duda todos queremos confiar en Dios y sabemos que Dios nos cuida. Pero vamos a suponer que usted dice, me voy a meter en mi carro, sale de la casa y comienza a manejar lo más rápido posible, llegando hasta 100,000 millas por hora. La persona que está en el carro dice, pero cuidado, ¿por qué estás manejando tan rápido? Tú le dices, no te preocupes, Dios me cuida. ¿Qué va a pensar esa persona? Que eres tonto, que eres loco. ¿Cómo tú vas a hacer algo suponiendo que Dios te va a cuidar porque tú estás haciendo una acción así? La fe, dice, es lo opuesto. La fe va a seguir a Dios. No va a suponer, bueno, Dios
no importa lo que yo haga, Dios me va a cuidar. Es lo opuesto, la fe sigue a Dios y sus reglamentos. ¿Están viendo la diferencia? Es una diferencia grande. No podemos, leer la palabra y suponer, así es porque así dice. Hay que verdaderamente ver la interpretación que está ahí y ver lo que dice otra palabra y dice, esto tiene que coordinarse bien. Últimamente, el enemigo no gana, porque aunque el enemigo conoce la palabra bien, Jesús la conoce mejor y tiene la capacidad de interpretarla de la manera correcta. Tercera tentación es buscar afuera de Dios. Como el enemigo no pudo ganar, lo último que hace, lo lleva a una montaña muy alta, le muestra todo. Y noten que en la tercera tentación ya no le dice si eres el Hijo de Dios. Ya él se da cuenta que no va a ganar con esa. So he's not tempting anymore by saying, are you the Son of God? He's done with that. Y dice esto, todo esto te daré si te postras y me adoras. So, ¿cuál es esta tentación? Esta tentación está tentando a Jesús a que busque una solución afuera de Dios. O ponerlo de otra manera, que busque un método rápido. So this is like what we would call the shortcut method. Sabemos, porque hemos leído en la palabra de Dios, en las Escrituras, que más tarde que a Jesús dijo que toda autoridad se me ha dado. ¿Cuándo dijo Jesús eso? Después de la resurrección. Después de la resurrección, en el gran mandamiento dijo que toda autoridad se me ha dado. En otra palabra, Jesús dice, el Padre me ha dado todo es mío. ¿Eso qué? Eso es el fin. El diablo está diciendo esto, mira, en vez de pasar el sufrimiento que vas a pasar, te lo entrego ahora. Te lo entrego ahora. Todo lo que tienes que hacer es adorarme. Es una tremenda tentación, ¿no? Es una tentación de poder. Y es una tentación de que cortar el método. Llegar ahí inmediatamente, rápido. Y es una tentación que yo creo que todos sentimos. Sin duda Jesús sintió esa tentación. ¿Por qué? Porque el enfoque está en que, mira, no importa lo que tú tengas que hacer en el proceso, lo que importa es que el fin. So it's like they say in English, the means don't matter, it's the end that matters. Pero en realidad sí importa qué pasó ese proceso, ¿no? Porque si tú piensas, estás en tu trabajo y dices, ay, si yo cogiera un poquito de ese dinero, aunque el jefe no está mirando, yo pudiera ayudar a mi familia, yo pudiera ayudar a mi hijo, yo pudiera dar un dinerito a mi iglesia. Las tentaciones comienzan así, decir, bueno, yo sé que no está bien, pero yo sé que puedo hacer algo bueno con esto. El pecado, hermanos, es algo que queremos hacer. Quiero dejar eso muy claramente. Y siempre vemos algo bueno en nuestro pecado. No lo vemos como algo malo. Vemos algo bueno. Bueno, si yo hago esto, A, voy a tener que B. Y como B es algo bueno, puedo justificar A. ¿Están entendiendo? Y lo podemos justificar. Decimos, bueno, si digo esta mentira o si, posiblemente cojo este dinero, entonces puedo llegar al punto que quiero llegar. ¿Cuál era la tentación de Jesús en este punto? Era básicamente saltar de aquí al principio de ni había empezado el ministerio y recibirlo todo. Y el enemigo dice, mira, es bien fácil, adórame. Lo que es interesante, claro, Jesús te dice, vete de mí, nada más puedo adorar a Dios. Es dos cosas. Cada vez que Jesús le responde al enemigo, su respuesta siempre está centrada en Dios. No sé si se dieron cuenta de eso. Miren las tres respuestas, si no saben y están tomando notas, todas las respuestas vienen del libro de Deuteronomio, que es muy interesante también. Pero la primera respuesta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda respuesta, no pongas a prueba al Señor tu Dios. La tercera respuesta, adora al Señor tu Dios.
¿Qué está haciendo Jesús? Para batallar al enemigo, para batallar una tentación en su punto más fuerte, Él se está enfocando en Dios, no en Él. ¿Se están dando la cuenta? No se está enfocando en Él, porque si fuera a enfocarse en Él, ¿qué va a pasar? Va a ser fuerte, porque Él está débil, Él tiene hambre, está cansado. Y la respuesta no la va a encontrar dentro de Él, la respuesta la va a encontrar enfocándose en Dios. ¿Tras qué? Tras su palabra. Seguramente Jesús responde con la palabra de Dios. ¿Tenía Jesús una Biblia? Abrió una Biblia y dice, mira, aquí está escrito. Did Jesus have a Bible that he just pulled out and hit the devil over the head with? I mean, ¿de dónde sacó Jesús la palabra de Dios? De la mente. De la mente. Era muy típico que los niños judíos tenían que hacer ¿qué? Aprender la palabra de Dios. Y regularmente tenían que aprender los primeros 5 libros de la Biblia, lo cual tiene sentido que todas las escrituras que está diciendo vienen de Deuteronomio. Aprender la palabra de Dios es ¿qué? Es muy importante. Si después lo quieren leer, en Gálatas habla sobre la armadura de Dios y la armadura que tenemos que ponernos para hacer batalla. Nada más hay una cosa que podemos batallar, que podemos usar. Nuestra espada es la palabra de Dios. Es la cosa que no podemos usar para defender. Usando escritura con escritura, confiando en lo que dijo Dios. Now, ustedes están viendo este mensaje, han tomado notas, han puesto mucha atención y ahora están listos para batallar al enemigo, ¿no? Pero este mensaje, en realidad, esta historia es mucho más profunda que eso. Y quiero que vean conmigo esto, que lo importante no es la técnica. La técnica es buena. Hemos hablado de que es importante memorizar la palabra de Dios, usarla cuando el enemigo quiere tentarte. Hermanos, sin duda. Pero este mensaje es mucho más que allá. Este mensaje está centrado en la persona de Jesús. Y para entender eso, quiero que vean el libro de Hebreos. Comenzando en Hebreos, hay 2 versículos, Hebreos 2:18 y después Hebreos 4:15. Primeramente, Hebreos 2:18 dice esto: por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. So, because he has been through temptation, he can help those who are being tempted. Increíble, ¿no? ¿Qué dijimos al principio? ¿Quién es la persona que más nos puede ayudar con una tentación? Alguien que ha sido tentado. ¿Quién es que más nos puede ayudar en un crisis o un problema? La persona que ha pasado ese crisis o problema. En otra palabra, dice la palabra de Dios que porque Dios ha pasado por la tentación y no pecó, Él es la persona ideal para ayudarnos cuando somos tentados. No hay nadie más. En otra palabra, Él entiende lo que es estar en hambre. Él entiende lo que es ser tentado con poder. Él entiende porque Él lo pasó. Y podemos hablar con Él de los mismos problemas. El otro versículo 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Algo increíble de ser cristiano es esto, hermanos. Es lo que estamos viendo esta noche. Tenemos a un Dios que de verdaderamente entiende. Entiende. ¿Sabes qué? Eso es lo triste de las personas que adoran un ídolo. Cuando van al ídolo y se sientan delante del ídolo que está ahí y le ponen su vela o su comida y están rezando con todo su poder, ellos no saben si ese ídolo de verdaderamente entiende lo que ellos están pasando. Pero cada vez que nosotros oramos a nuestro Señor, entendemos que tenemos, que dice la palabra, un sumo sacerdote, un Dios que verdaderamente ha sido tentado y no ha pecado, que ha superado
a donde nosotros no hemos caído. Y tiene que, mira la palabra que usa el versículo que leímos, tiene que, compasión con nosotros. En otra palabra, Él no entiende. Eso es increíble, ¿no? Que tenemos un Dios que a cualquier momento, hermanos, que ustedes oren, si están en el carro, si están en su casa, si están con su familia, si están aquí en la iglesia, cualquier momento que usted oren a Dios en su momento más débil, en tentación, Dios entiende. Amén. Eso es algo increíble, lo cual nadie nos puede quitar. Y nadie lo tiene, excepto nuestro Señor Jesús. En otra palabra, en Jesús tenemos un Dios que negó las ventajas y se identificó con nosotros. Jesús fácilmente pudiera mandado que los ángeles hubieran venido a batallar a Satanás y pelear con él y decir ya se acabó con esto. Pero no, Él negó todas las ventajas que tenía como Dios en ese momento para pasar la tentación, identificarse con nosotros. Y sabemos que es verdad que tenemos un Dios que se identifica. ¿Por qué? Porque Él no paró ahí, ¿no? Él no paró ahí. Él después tuvo su ministerio y después ¿qué? Después lo dejaron solo, le escupieron, le azotaron, le pusieron una corona de espinas, lo mataron. Todo ese sufrimiento que Él pasó, hermanos, y que Él conquistó, Él lo tiene ahora como experiencia de identificarse con nosotros. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Él lo tiene como experiencia, Él lo tiene con amor en su mano para identificarse con nosotros. Dios tanto nos ama y tanto se identifica con nosotros que Él mantuvo su cuerpo después de la resurrección, un nuevo cuerpo para identificarse con nosotros. Sus manos en su lado que Tomás podía tocar y ver. ¿Qué significa esto? Significa que es mucho más que la técnica que hemos hablado. Significa que sin duda Dios cumplió el propósito que mandó a Jesús a hacer. Mandó a Jesús al desierto a ser tentado. Y Él superó y hizo a donde nosotros no podíamos. Entonces no importa qué estemos pasando, depresión, ansiedad, hambre, finanzas, divorcios, no importa lo que estemos pasando, tenemos un Dios que se identifica con nuestro dolor, hermanos. Y eso es poderoso. Y dice la palabra que ese Dios nos ama, que ese Dios murió por nosotros, que ese Dios resucitó, ganó contra la muerte. Y ahora en su palabra dice que nada nos puede separar de su amor. Él nos ama tanto, tanto, que dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dice, como leímos, que no importa qué problema, podemos decir, socorro, Señor, ayúdame. Y Él puede traer ayuda a nuestra vida. Amén. Oremos.